Bienvenidos de nuevo. Espero que ya se hayan tomado un descanso y practicado la inserción. Ahora vamos a ver la eliminación de claves. Para la eliminación de claves, pues hay que seguir la regla de eliminación. ¿Esta regla de dónde sale? Pues sale de la idea de que los árboles B son half full. Es decir, al momento de eliminar, no nada más vamos a eliminar a lo menso y ya, sino que tenemos que en todo momento conservar esta regla. Si el orden del árbol es M, cada hoja debe tener al menos M entre 2 menos 1 claves. ¿Sale? Entonces, si el árbol B es de orden 4 o menor, si el árbol B es de orden 4 o menor, la eliminación la pueden hacer casi como se les antoje. Siempre respetando nada más el orden de los nodos. Pero si el orden de los árboles es de 5 en adelante, es muy importante tomar en cuenta esta regla. Entonces, vamos a ver cómo se elimina. Si la clave a eliminar se encuentra en una hoja, se borra directamente. ¿Sale? No hay más que hacer. Si está en una hoja, se borra. Bueno, a menos que si al realizar la eliminación el nodo mantiene el mínimo número de claves, pues ahí sí ya acabamos. Pero si al realizar la eliminación se pierde o se rompe esta regla de aquí arriba, entonces hay que hacer una redistribución. ¿Sale? Ok. Igual, si quieren, apunten las reglas, porque al momento de ver el ejemplo, pues yo me sigo y entonces, pues para que ustedes no estén regresando y avanzando, les recomiendo que mejor escriban esto y así lo vayan viendo mientras avanzan en el video. Paso 3. Si el elemento no se encuentra en una hoja, entonces se debe subir la clave que se encuentra más a la derecha del subárbol izquierdo o más a la izquierda del subárbol derecho. ¿Se acuerdan cuando eliminamos en el árbol binario de búsqueda que teníamos que reemplazarlo, que no podemos cortar una rama y ya? Bueno, pues aquí para todos tener el mismo criterio, vamos a tomar que se tiene que subir la clave que se encuentra más a la derecha del subárbol izquierdo, aunque si toman la más a la izquierda del subárbol derecho, también funciona. Ok, no se confundan, ahorita hacemos un ejemplo. Si al subir esta clave en la hoja respectiva no se cumple el mínimo número de claves, se debe realizar nuevamente una redistribución. ¿Cómo se hace esa redistribución? Para hacer esa redistribución, tomen en cuenta que si la tenemos que hacer es porque un nodo se queda sin el mínimo número de claves reglamentaria. Entonces, si un nodo se queda sin el mínimo, la primera alternativa es, si una hoja vecina inmediata tiene suficientes claves, le va a pedir el préstamo. O sea, le vamos a pedir prestado a Ned Flanders. Ned Flanders es buena onda y siempre nos presta todas sus cosas. Entonces, si una hoja vecina tiene suficientes claves, le pedimos prestado. Ahora, ¿cómo se hace ese préstamo? No es que la hoja nos pase la clave directamente, sino que del vecino, de Ned Flanders, la clave que se encuentra más a la izquierda o más a la derecha, si aplica, sube y la clave del nodo padre baja. O sea, una sube y otra baja. Para hacer un préstamo con Ned Flanders, una clave sube y otra clave baja. Insisto, ahorita vamos a ver un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si el vecino no tiene para prestarme? Si el vecino no cuenta con suficientes claves, lo que hay que hacer es una fusión. ¿Cómo se hace la fusión? La hoja donde se ha eliminado la clave, o sea, la que se quedó sin el mínimo, la hoja vecina, que es igual de pobre que yo, y la clave padre se juntan en un solo nodo. O sea, se hace una fusión de 3 elementos. La hoja que se quedó sin nada, la hoja que se quedó sin el mínimo, perdón, el vecino y el padre, la clave padre. Quiere decir que la clave padre de nuevo va a bajar. Pero bueno, vamos a los ejemplos para que esto quede más claro. En este primer ejemplo, ahora, muy importante aquí, vamos a, esto también, tómenlo en cuenta, todos los ejemplos que vamos a ver de árboles B y ejercicios, e incluyendo en el examen, siempre los vamos a hacer en árboles B de orden 5 o superior.
Lo vamos a hacer en árboles B de orden 5 o superior. ¿Sale? Esto es porque si el árbol B es de orden 4 o menor, la eliminación ni siquiera requiere redistribuciones. ¿Sale? Entonces, para aprender las redistribuciones, todos los ejemplos y ejercicios van a ser con árboles B de orden 5 o superior. Entonces, este es un árbol B de orden 5. Cada nodo tiene un máximo de 5 referencias, un máximo de 4 claves y un mínimo de 2 claves. Pues este es el caso más sencillo de eliminación, porque la clave 27 se encuentra en una hoja. Entonces, lo que decía el algoritmo es que si la clave se encuentra en una hoja, se elimina directamente y después de eliminarla, vemos si el nodo se queda con el mínimo reglamentario. En este caso, se queda con el mínimo reglamentario, por lo tanto, no hay que hacer nada más y eso es todo con la eliminación del 27. Esta es la eliminación más sencilla que puede haber. ¿Sale? Vamos a otro ejemplo. Para este nuevo árbol B, también de orden 5. Para este árbol nos piden eliminar la clave 10. ¿Cómo se elimina la clave? Bueno, pues nos dicen que si la clave está en una hoja, se elimina y hay que revisar si el nodo se queda sin el mínimo reglamentario. Cosa que ocurre aquí porque como es de orden 5, el máximo es 4 de claves y el mínimo es 2. Entonces, este nodo ya no estaría cumpliendo con el mínimo y le tiene que pedir prestado a Ned Flanders. Dijimos que para pedirle prestado al vecino, la clave del vecino sube y la clave del padre baja. Por lo tanto, para concluir la eliminación del 10, el 17 queda arriba con el 25 y de esta forma el vecino que tenía 3 claves me prestó una y ahora los dos nodos tienen 2 y se conserva toda esta estructura de half full y perfectamente balanceado. ¿Por qué se tiene que hacer de esta forma? Esa es la respuesta, para conservar la estructura half full y la estructura perfectamente balanceada. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Este árbol B ya está un poco más, con más claves. Ahora nos piden eliminar el 17. ¿Qué pasa con la eliminación del 17? Bueno, pues, ¿qué pasa con la eliminación del 17? Bueno, nos dice que si la clave se encuentra en una hoja, la podemos eliminar directamente. ¿Sale? Pero al eliminar el 17, este nodo se queda sin el mínimo número de claves. Y entonces habría que pedirle prestado a Ned Flanders. Pero resulta que el vecino tampoco en este caso tiene los nodos suficientes, porque si el vecino me presta uno, él se quedaría con una sola. Por lo tanto, hay que hacer la fusión. La fusión se hace entre la clave del nodo que se quedó solo, las claves del vecino y la clave padre. Pero en ese caso, la clave padre va a bajar. El 18 va a bajar. Pero cuando el 18 baje, este nodo, el nodo intermedio, se queda sin el mínimo número de claves. ¿Sí lo ven? Y como el nodo intermedio se queda sin el mínimo número de claves, le tiene que pedir prestado a Ned Flanders. En este caso, Ned Flanders sí tiene para prestarle. Por lo tanto, el 52 sube, el 38 baja, pero eso implica que se tienen que reacomodar las referencias hacia abajo. ¿Sale? Por lo tanto, nuestra eliminación del 17 quedaría de esta forma. El 52 sube, este nodo se queda con 69 y 83, este nodo se queda con 25 y 38, el 18 bajó para quedarse con el 14 que se quedó solito y fusionado con el 20 y 23. El nodo con 27, 31 y 35 no sufre cambios y el nodo con 44 y 48 pues propiamente tampoco sufre cambios, pero su referencia antes estaba en el subárbol derecho y ahora su referencia va a estar en el subárbol izquierdo. ¿Sale? Esta sería la eliminación. De una sola clave, vean todo lo que movió en el árbol. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y siempre se mantiene half full, mínimo 2, máximo 4, excepto la raíz, y se mantiene perfectamente balanceado. Para cualquier clave que revisas, todo lo que está a la izquierda es menor y todo lo que está a la derecha es mayor. ¿Sale? ¿Preguntas?
Si tienen dudas, con todo gusto. Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo es un poco más elaborado y este ejemplo va a ser parecido al que venga en su examen. Porque aquí sobre un mismo árbol vamos a eliminar varias claves, ¿no? Entonces aquí nos piden eliminar el 30, el 41, el 16, el 56, el 4 y el 25. Obviamente tenemos que dibujar un árbol después de cada eliminación para que vaya siendo claro. Entonces en el examen van a tener que hacerlo así. Eliminan una clave, vuelven a dibujar, eliminan la otra, vuelven a dibujar, ¿sale? Bueno, entonces la primera que hay que eliminar es el 30. ¿Dónde está el 30? El 30 no está en una hoja, está en un nodo intermedio o en la raíz. Nos dice el algoritmo, que ahí deben tener apuntado, que si el nodo a eliminar no se encuentra en una hoja, se debe reemplazar por la clave más a la derecha del hijo izquierdo o más a la izquierda del hijo derecho. En este caso, del subárbol completo, por lo tanto, el 30 lo deberíamos reemplazar por el 28, que es lo más a la derecha del subárbol izquierdo, o por el 33, ¿sale? Para tener una convención, todo siempre lo vamos a hacer con la más a la derecha del árbol izquierdo. En este caso, vamos a subir el 28, o bueno, el 30 se borra y el 28 se sube hacia la raíz. Pero resulta que al subir el 28 para acá, este nodo se queda sin el mínimo número de claves. Ojo, ¿cuál sería el vecino al que le podamos pedir? Este de acá, el nodo con el 33 y el 34, no es su vecino, porque está en el otro subárbol. Su vecino es el del 18 y el 23. ¿Sale? Entonces, el vecino no tiene suficiente para prestarle. Por lo tanto, hay que hacer una fusión. Una fusión del 18, el 23, la clave padre, que es el 25, y el 26 que se había quedado solo. Pero al hacer eso, el 25 debe bajar. Y cuando el 25 baja, el 16 se queda solo y no se puede quedar solo. Por lo tanto, hay que hacer otra fusión o pedirle prestado al vecino, pero el vecino tampoco puede. Entonces hay que fusionar el vecino, la clave padre va a bajar y la clave que se quedó sola. Por lo tanto, aquí estaríamos perdiendo un nivel. Va a tener que bajar el 28, se queda arriba 16, 28, 36 y 56 y los demás nodos se reacomodan, ¿sale? En realidad, el 4, 12, 33, 34, 39, 41, 60, 65 se quedan igual, pero recuerden que aquí bajó el 25 para combinarse con 18, 23 y 26. ¿Sale? Todo eso, todo ese movimiento es lo que tenemos que hacer para eliminar el 30, conservar half full, mínimo 2, máximo 4, conservar perfectamente balanceado. Entonces, como habrán visto, en cualquier operación que hagamos en nuestro árbol binario, en nuestro árbol B, siempre va a estar perfectamente balanceado y siempre se va a cumplir half full. ¿Sale? Ok, ahora nos piden eliminar el 41. El 41 sí se encuentra en una hoja, pero al eliminarlo, este nodo se queda sin el mínimo número de claves. Le podíamos pedir prestado a cualquiera de los dos vecinos. En este caso, ninguno de los dos vecinos tiene suficiente para prestarle. Entonces hay que hacer una fusión. Lo más fácil es fusionarlo con el de la derecha, la clave padre y la clave que se quedó sola. Por lo tanto, el 56 va a bajar. Y esto quedaría 16, 28, 36. Y abajo quedaría 39, 56, 60 y 65. Y el nodo raíz perdió una de sus referencias porque una clave bajó. ¿Sale? Entonces deben tener cuidado con dibujar correctamente las referencias de su árbol B cuando hagamos la eliminación. Después, para eliminar el 16, nos dice que hay que, como no está en una hoja, hay que reemplazarlo por la clave más a la derecha del hijo izquierdo o la clave más a la izquierda del hijo derecho.
En este caso nos conviene subir esta porque este nodo todavía tiene muchas claves. Por lo tanto, lo único que hay que hacer para eliminar el 16 es reemplazarlo por el 18 y entonces en el nodo de arriba quedaría 18, 28 y 36 y en este quedaría 23, 25 y 26. ¿Sale? Y con eso completamos la eliminación del 41 y del 16. ¿Sale? ¿Dudas? Ahora nos piden eliminar el 56. Está en una hoja y al borrarlo sigue con el mínimo, entonces se puede ir directamente. Después nos piden eliminar el 4. Se rompe el mínimo. Le pedimos a NetFlanders. En este caso NetFlanders sí tiene para prestar. Como es el préstamo, acuérdense, sube el 23 y baja el 18. Por lo tanto, la eliminación nos queda así. El 18 bajó, entonces 12 con 18, 25 con 26 y 23 que sube se queda de esta forma. Y los demás nodos no tienen cambios. ¿Sale? Y solamente nos faltaría eliminar el 25. Para eliminar el 25, bueno, pues se encuentra en una hoja, entonces lo eliminamos, pero eso nos da que el nodo se queda sin el mínimo número de claves. Entonces, ninguno de los dos vecinos tiene para prestarme. Ojo, una aclaración. Alguien podría pensar, oye, pero el vecino de hasta acá tiene 3, él me puede prestar. Los préstamos solo se hacen con el inmediato siguiente. No se pueden hacer préstamos con nodos que sean más allá del que está inmediato. ¿Sale? Entonces aquí ninguno de los dos tiene. Podemos de manera más cómoda hacer la fusión de afuera hacia adentro. Por lo tanto, fusionamos el vecino izquierdo, el 23 bajaría, con el 26 que se quedó solo, y el árbol final nos quedaría de esta forma. ¿Sale? Arriba 28 y 36. Del lado izquierdo quedó la fusión, 12, 18 y 26. El nodo 33, 34 y el nodo 39, 60 y 65 permanecen sin cambios. ¿Sale? Y bueno, dudas de eliminación. Para que practiquen, para que puedan practicar. Bueno, en general el ejercicio para practicar es todo esto. Anteriormente ya les había mencionado de crear árboles. Entonces, para practicar la eliminación, sobre el árbol obtenido en el número 2, sobre este árbol de orden 5, van a eliminar estas claves. Y con eso practican la eliminación. Y si alguien tiene duda, pues me dice. ¿Vale? Con esto llegaríamos al final. En general, siempre los temas de árbol B, la inserción y eliminación son a veces de los más confusos. Pero bueno, ahí están las consideraciones. Yo les recomiendo que hagan los ejercicios para practicar y que si hay dudas, pues me digan, ¿no? Para que no se hagan bolas y pues tómenlo con calma, traten de hacerlos y pues ya. ¿Sale? Entonces, por lo pronto, eso sería todo. Gracias. Seguimos en contacto.